Ahí les estoy compartiendo la pantalla de los PowerPoint de la clase de hoy. ¿Sí? Cuando los pueden ver, me avisan. Hay gente que viene hoy por la primera vez. Ahí se ve, profe. Hay un señor llamado Jardín Hamud, que no me acuerdo haberlo visto la semana pasada. Bienvenido. Gracias, profe. Por favor, espero que disfruten. A ver si tengo otra. Gabriela Gómez, no te veo. Moab Holanda, tampoco te veo. Machado, no te veo. Ah, buen día, Helen. Qué carita de dormida. Chicos, los que tienen cámara apagadas, si no están muertos o si no están en el trabajo, préndanla. Perdón, profe, perdón. Profe, yo estoy en la computadora y ella no funciona más porque es muy viejo. Yo tendría que cambiar el dispositivo y ahí me quedaría con una pantalla muy chica. Bueno, a solucionar en la semana, ¿sí? Lo que te quede mejor, pero necesito verte, ¿ok? Dale, ok, gracias. Muy bien. Ahí estamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Luana, Paixão, no te veo. Hay un montón, ¿eh? Excelente. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con el síndrome mediastinal. En realidad, el síndrome mediastinal, chicos, lo que les cuesta mucho entender la clínica es porque les falta conceptos anatómicos. Claro, obviamente uno estudió anatomía allá en el segundo año y después se olvida el famoso preparado del laboratorio de anatomía. ¿Se acuerda? Era un desespero, ¿no? Entonces, necesito que ustedes, cuando vayan a estudiar síndrome mediastinal, vuelvan a repasar en los libros de anatomía cosas básicas del concepto anatómico del mediastino, ¿sí? Es una región que está en el precordio, que tiene un límite anterior, un límite posterior, un límite lateral derecho-izquierdo, qué órganos tiene, qué líneas son dibujadas, que se pueden dividir en 9 cuadrantes, o sea que todo esto lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque en realidad cuando lo saben esto, queda más fácil de entender qué órganos están en cada cuadrante y qué va a producir si hay una enfermedad en cada lugar. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de anatomía un poquito, no lo voy a profundizar en esto, vuelvan a estudiar, es un porqué la doctora Castellano y Quintana se quedaron allá en el segundo año, pero vamos a entender qué se pasa. Bueno, ahí está una imagen, ¿sí? No sé si lo pueden apreciar. Esta imagen muestra una línea superior y una línea allá abajo cerca del diafragma inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a dividir esta línea superior? Esta línea superior divide el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Y a la vez hay líneas imaginarias, obviamente, que están dispuestas en la vertical, son dos, que divide el mediastino en anterior, que está desde el corazón hasta el esternón, o la grasa pericárdica anterior y el esternón, la pared posterior del esternón, y el mediastino medio, que va desde la parte interior del esófago hasta adelante, hasta la parte posterior cardíaca, y el mediastino posterior, que va de la parte posterior del esófago hasta las vértebras, anterior del esófago hasta las vértebras. Entonces, si lo entendemos esto, vamos a ver qué está comprendido entonces de cada órgano. Es fácil, entonces. Ahí, en este dibujo se dan cuenta. El mediastino posterior está el esófago, están
arterias principales cardíacas cuando se hacen un poquito más torácicas, ¿sí? El corazón está en el mediastino anterior, la tráquea está en el mediastino posterior. Entonces, queda claro que la clínica o la sintomatología clínica se va a dar según la localización del órgano respecto al mediastino. Esto es fundamental para que lo puedan entender sin tener que memorizarlo. Porque durante el apuro, en un examen oral o un examen teórico, si usted lo tiene de memoria, es muy factible, es muy probable que se olviden. Entonces no queremos que pase. Ahí es la misma imagen, pero para que ustedes tengan idea más cerca de la topografía del mediastino. Y esta ya es una figura un poco más anatómica, es un vértice truncado superior donde se ve los órganos más internos, la disposición de los límites del mediastino, ¿sí? Acá se ve en la figura A la topografía lateral, chicos, es un corte lateral. Y en la topografía B es un corte transversal donde se ven los 9 cuadrantes. Quizá en la topografía B queda más fácil entender la disposición de los órganos, ¿sí? Entonces yo les pregunto, miren acá, en la imagen B el corazón está arriba, ¿sí? Entonces, en los 3 primeros cuadrantes superiores son anteriores, ¿sí? Y superiores también. Entonces yo les pregunto, ¿qué órgano está en el cuadrante superior anterior en la línea media? Y es muy probable que esté en la parte anterior del corazón. ¿Sí? Y yo les pregunto, chicos, ¿qué órgano está? Timo. ¿Sí? Moab, Timo. no te escucho. ¿Alguna pregunta? No, decía que el órgano es el timo, ¿no? Se escucha muy mal tu audio, está como muy cerca. ¿Querés tipearlo? Sí, pero estamos hablando del cuadrante medio. Sí, cuadrante anterior estaría el timo o la grasa tímica que fue reemplazada. ¿Sí? En el caso del niño, cuando se torna adulto, se vuelve adulto, se reemplaza por tejido graso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. El mediastino anterior, chicos, en su situación anatómica, como ya vimos en la imagen, está dispuesto entre el pericardio anterior y el esternón, como ya habíamos dicho. Las afectaciones más comunes del mediastino anterior son tumores del timo. Un timoma, un carcinoma de timo o un linfoma de timo, pero también puede tener bóceos, ¿sí? Bóceos que son bóceos de la glándula tiroides que crecen hacia abajo, tumores de células germinales, teratomas, o sea que cualquier tipo de tumor que haga crecer hacia abajo en el mediastino anterior van a tener complicaciones en el mediastino anterior. Vean la imagen A, la primera imagen acá arriba, ¿sí? Es una tomografía normal, es una tomografía axial computadorizada de tórax, ventana mediastinal porque no se ve el pulmón acá adentro. Y es un corte muy superior porque estoy viendo el corazón, ¿sí? Si ustedes se fijan acá adelante, en la línea media, es el esternón. ¿Pueden verlo? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Atrás del esternón no hay nada. Hay la grasa pericárdica y el corazón está perfecto. Ahora vamos a mirar la imagen A, en la que está grande. Atrás del esternón, ¿qué hay? ¿Sería una masa? Es una masa ocupante. Mire la figura B, que quizá quede más fácil. Está la masa ocupante y el corazón por detrás. ¿Se dan cuenta?
La masa ocupante como que quisiera estar entre el corazón y el esternón, o sea, ocupando el espacio en el mediastino anterior. ¿Sí? Es una masa ocupante de bordes irregulares, no está tan regular, es redondeada, pero no es irregular, no tiene espículas, pero dada la circunstancia y el tamaño puede llegar a ser una masa ocupante del tipo maligna, pero el diagnóstico se da con ¿qué? Con la biopsia o la extirpación total de la pieza. ¿Sí? Esto nos va a dar la anatomía patológica. ¿Ok? Mediastino medio. El mediastino medio, chicos, la situación anatómica que ocupa el mediastino medio es que va del pericardio anterior, o sea, terminando el mediastino anterior, hasta la pared anterior del esófago. Ahí hay un montón de cosas porque toma casi todos los órganos que sean viscerales, que están ocupando el mediastino, vasos sanguíneos y nervios. Entonces hay un montón de cosas que pueden afectar. Si a usted le preguntan causas de afectación de mediastino anterior, es la que más tiene que saber causas es esta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que salen de ahí. Principalmente los quistes, los linfomas, los quistes broncogénicos, los quistes pericárdicos, hay metástasis de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, sarcoidosis, tuberculosis, cualquier enfermedad que produzca gangliopatías que aumenten los ganglios torácicos, por ejemplo, histoplasmosis, sarcoidosis, enfermedad reumática descompensada, todo esto puede llegar a producir, ¿sí? Y terminando los síndromes mediastinales, mediastino posterior es el mediastino cuya su situación anatómica va desde la pared anterior del esófago, o sea, terminando el mediastino medio, hasta la columna vertebral, la pared anterior de la columna vertebral, ¿sí? Y ahí las causas que afectan más comúnmente son schwannoma, tuberculosis, ganglioneuroma, neuroblastoma, divertículos esofágicos, hematomas, ruptura esofágica, cáncer de esófago, cualquier otra patología que afecte a estos órganos que están ahí en esta localización. Bueno, presten mucha atención en esto. Los síntomas generales de un tumor mediastinal, en general, sí, en general, o sea, pueden ser benignos o malignos, pero en general producen clínica que son una clínica general. Los tumores malignos en un 62% producen dolor torácico. Esto desde luego. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de ganar espacio y crecer. Y los benignos un 12%. Hay pérdida de peso, hay síndrome de la vena cava superior, que ustedes deben saber qué es el síndrome de la vena cava superior. ¿Alguien? Es lo que causa edema en esclavina y cianosis también, ¿no? Sí, ¿quién habla? Amanda. ¿Por qué Amanda? Porque hay un montón de gente con cámaras apagadas. Ahí es donde me doy cuenta. Están cansados, chicos. No apaguen las cámaras, tienen sueño. Tomen un mate. Profe, estou com a câmera apagada porque estou com os dados. ¿Cómo? Estou com a câmera, não estou prendida porque estou em telefone com meus dados móveis, entendeu? Ah, ok. E se consome um montão, por favor. Aí te pido que não iria aprender por isso. Pero estou bien experta. Está bien. Bueno, hay otras cosas, ¿sí?
síndrome de la vena cava superior, no solamente el edema en esclavina, ¿no? Con aumento del color o el eritema malar o la plétora facial, que es el color rojizo del rostro, genera, sí, genera distensión yugular, genera reflujo hepatoyugular, genera edema en miembro inferior, ¿sí? Dolor de cabeza, cefalea. Esto puede pasar. Dolor en miembro superior, obviamente. Disnea. Miren que la disnea es un 23%. Es mucho. O sea, la gran mayoría de los pacientes que tienen un síndrome mediastinal tiene disnea. Y sería comúnmente la causa de consulta de este paciente. Tos, fiebre, disfonia. La disfonia es muy común en los pacientes con síndrome mediastinal medio, ¿sí? Por compresión de nervio recurrente. O vomitonal. Un 7,5% son asintomáticos y un 9% con síntomas miasténicos. O sea, miasténicos serían síntomas colinérgicos con fatiga, con disminución de las capacidades de contracción muscular. Sí, ya van a tener en neuro la clase de miastenia graves y van a entender cómo es esto. Bueno, ahora sí, chicos, van a ver esto. Hay síntomas clínicos, vasculares, arteriovenosos y linfáticos por el conducto torácico. Hay síntomas clínicos cardíacos, por alteraciones de ritmo, genera angor, genera taponamiento cardíaco. Presten atención. Si yo tengo un cáncer o un timoma que está comprimido, está en el mediastino anterior, que está entre en la parte posterior del esternón y la parte anterior del corazón, del pericardio. Cuéntenme qué piensan ustedes que va a generar el síntoma clínico cardíaco. ¿No es un taponamiento? Porque va a impedir que la distensión, la compliance cardíaca, el efecto de Frank Starling se disminuye. Entonces el corazón disminuye su capacidad de compliance, de elastancia y de complacencia, entra menos sangre, la precarga disminuye, y con razón el paciente va a estar taquicárdico, taquineico, ¿sí? ¿Ves? Tos, disnea, estridor. Entonces, la clínica se saca por la localización del tumor. Si el tumor, por ejemplo, está en la parte posterior, genera síntomas digestivos, disfagia. ¿Por qué? Porque comprime el esófago, disminuye la luz del esófago y por lo tanto el paciente va a tener dificultad para tragar. Y usted lo primero que le van a pedir es una videoendoscopía y la videoendoscopía va a decir que la luz está disminuida, pero que no hay masa ocupante interna. ¿Sí? Entonces le piden una tomografía y ahí van a ver que la masa está afuera, en el mediastino. ¿Ok? Bueno, hay síntomas neurológicos. Compresión medular, disfonia por afectación de los nervios periféricos, afectación simpática. Va a tener síntomas miasténicos o paraneoplásicos, hematológicos con anemias, ¿sí? La anemia que puede ser de tipo aplásica, agenerativa, todas cosas que ustedes ya vieron. Ahí está, según la localización. Ahí me tomé un trabajito de buscar este cuadro que si quieren pueden sacarle foto porque les va a ayudar un poquito. Si la afectación está en el mediastino anterior, es muy probable que cause síntomas compatibles con síndrome de la vena cava superior, con edema en la cara, edema en esclavina, cefalea, cianosis, edema en miembro inferior, que ya hablamos de esto. Compresión traqueal con dificultad respiratoria. A veces, chicos, antes de empezar la compresión traqueal, como pasa en muchas oportunidades, es factible que la tráquea se desvíe hacia un lado, ¿sí? Que es lo que pasa en los bocios endotorácicos,
en el bocio por la enfermedad de Graves, de Graves-Bassett, en el bocio por la enfermedad de Hashimoto. Cuando van creciendo mucho, es probable que desvíe la tráquea antes de comprimirla. Solamente la comprimen si es un tumor de rápida evolución o si es muy maligno. Bueno, si está, miren, en el medio, es muy probable que haya una afectación traqueobronquial con tos, estridor, disnea. Y en el medio también muchísimos efectos neurológicos, ¿sí? Efecto neurológico, ¿por qué? Por la gran confluencia de nervios que pasan por ahí. El nervio frénico, el vago, el recurrente. Entonces, si el nervio frénico pasa ahí, es muy probable que la respiración quede afectada. El recurrente, más que nada por el nervio vago, entonces produce voz bitonal. Y acuérdense que el nervio vago inerva muchas vísceras, entonces puede producir descompensación visceral por eso. Y en el posterior ya hablamos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud sobre esto? No, profe. Muy bien. A ver, Profe, permiso. para un segundo. ¿Quién habla? Yo, Igor, Para que ¿me te escuchas busque. bien? Te escucho bien, pero no te veo porque te estoy buscando. Igor Wilson. Sí, Muy bien, buen día. Dime. buen día. Yo no entiendo muy bien por qué una de las masas mediacionales sería la tireoides. Bueno, Porque la tireoide está en el cuello, ¿no? exacto. Está en una parte superior del cuello. Pero acuérdense siempre, cuando hay una patología tumoral, ya sea un tumor de células pequeñas o un anaplásico, o un bocio por falta de sodio, por el efecto Honchakov, o porque hay una patología de Graves-Bassett, que es el hipertiroidismo, o un hipotiroidismo de Hashimoto, etc. Muchas veces este bocio crece en la tiroides, pero va creciendo hacia abajo. ¿Sí? Esto se llama bocio endotorácico. ¿Qué quiere decir esto? Que por falta de espacio en la tiroides, el bocio se escapa hacia abajo e ingresa en el mediastino superior y anterior. ¿Sí? Entonces, por esto es que genera el síndrome mediastinal antero-superior, por esto, por ocupación del mediastino. Pero por crecimiento exagerado. Obviamente que es una patología de años. ¿Sí? ¿Se entendió? Oh, Perfecto. gracias, sí. No, por favor. ¿Alguna duda más, chicos? Muy bien, están muy prendidos hoy, me gusta. Seguimos. Vamos a empezar con el asma. No requiere que yo hable del asma porque ya hablaron la semana. Ya hablaron la semana de asma, me supongo, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, el asma es una patología que, a ver, para una introducción, ¿no? Porque si no queda muy así de golpe el tema. El asma es una enfermedad que a mi modo de ver, si es una opinión personal, es una enfermedad que no está ni allá ni acá. No es ni EPOC y no es EPIC. Es una enfermedad ni. Pero que a la larga se puede transformar en un EPOC si no se cuida previamente o no se cuida durante las crisis. Se comporta como un EPOC durante la crisis, pero después el efecto, que es la retención de aire, vuelve a lo normal.
Para tener una idea, para decir que una persona tiene una crisis asmática, va a tener que cumplir algunos ciertos parámetros, primero, fisiopatológicos. Es decir, entonces, que la persona va a tener que tener una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Que en general se da cuando la persona se expone a lo que le produce esta hiperreactividad. Algunas personas son alérgicas al polen, otras son alérgicas a, no sé, a un tipo de edulcorante, otras personas son alérgicas al pelo de gato, otras personas son alérgicas a un tipo de jabón. Bueno, cada uno sabrá lo suyo y si no saben, a los pacientes tienen que hacer el test de alergia. Pero esta hiperreactividad a una medicación o al ejercicio, la propia obesidad puede producir hiperreactividad bronquial, ¿sí? AINES también como causa también es muy importante. Y la otra premisa que se cumple fisiopatológicamente hablando es que el paciente tenga una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Que cause broncoespasmo. Esta es una condición fisiopatológica importantísima. Y lo otro es que sea una inflamación crónica. Muy distinto a la bronquitis, porque la bronquitis es una inflamación crónica que se da 2 veces al mes por 2 o 3 años consecutivos. El asma no, el asma puede ser una inflamación crónica de 10 años, pero que cada 2 semanas tiene crisis, a cada 3 semanas tiene crisis, o no tiene crisis nunca porque si está en remisión, el paciente se cuida bien, la medicación está perfecta, ¿sí? Pero para decir que el paciente es asmático, una condición fisiopatológica es que haya obstrucción al flujo aéreo con broncoespasmo, hiperreactividad bronquial e inflamación crónica. Esta es la definición de asma, ¿sí? Enfermedad que produce obstrucción del flujo aéreo por broncoespasmo. Y el broncoespasmo se produce ¿por qué? Porque nosotros vimos allá en bioquímica, no se los voy a decir de la manera en detalle, porque primero es enorme, obviamente que ustedes saben los mediadores fisiopatológicos y bioquímicos que generan la liberación de histamina, prostaglandinas, la activación de eosinófilos, mastocitos, el rol que cumple cada uno de ellos en la mediación del asma, ¿sí? La activación de los linfocitos para la presentación antigénica, la liberación de citoquinas que transforman el perfil del linfocito a otro perfil activando los CD4. O sea, todo esto lo tienen que saber para entender. Ya no te vamos a tomar esto. Pero estaría bueno que vuelvan a leer bioquímica para entender eso. Bueno, como les había dicho, la crisis asmática es una crisis... perdón, chicos, dame un segundito. Ahí estoy. La crisis asmática, chicos, es una enfermedad que produce broncoespasmo como fisiopatología, ¿no? Enfermedad que produce resistencia al flujo aéreo con broncoespasmo. Y el broncoespasmo tiene causas. Principal causa es la propia enfermedad asmática. Las bronquiolitis, que son enfermedades causadas por el virus sincicial respiratorio, muy común en los niños hasta 2 años. Las neumonías, que seguramente ya la leyeron o ya la estudiaron, que pueden ser neumonías en el paciente intrahospitalar, en el paciente inmunocomprometido, en el paciente no inmunocomprometido. Las neumonías atípicas o típicas, las neumonías aspirativas, va a depender. Pero produce broncoespasmo. La anafilaxia, por ejemplo, ustedes van a cenar en un restaurante más caro de Buenos Aires y de pronto se come un langostino y no se daban cuenta que eran alérgicas y se mueren, ¿sí? Entonces, la anafilaxia pasa por este lado. La fibrosis quística también produce broncoespasmo. Un cuerpo extraño. A ver, chicos, el cuerpo extraño, además de producir
Broncoespasmo. ¿Qué otra enfermedad produce? Escucho. La telectasia. ¿Quién dijo? Amanda. A ver, ¿dónde estás? Acá. Es que son muchos. ¿Amanda? Sí. Ok. Bueno, produce atelectasia. Muy bien. Doctora, deja tu micrófono prendido que te voy a seguir preguntando. Dale. ¿Cómo se ve la atelectasia en la placa de tórax? Se ve con la tráquea desviada hacia el lado de la telectasia. Ah, Hay también retracción del hemitórax. ah. Falta una cosa importante. Uy, no me acuerdo. Bueno, Disminución del parénquima pulmonar. sí, pero esto se da porque por el colapso, pero hay una cosa importante que se ve. Es condensación. No se ve, No es condensación. no se ve como un triángulo en la zona telectásica. Pero este triángulo se da ¿por qué? Bueno, Amanda, vas a prestar atención, no te vas a olvidar nunca de esto, ¿sí? Se da por ascenso, Claro. se da por ascenso del diafragma, porque la Ay, sí. atelectasia lo tironea hacia arriba, ¿sí? A ver, Gabriela, vos me dijiste condensación, ¿no? Sí, profe, es una Sí. síndrome de condensación Sí, es como un se ve síndrome sin broncograma aéreo. Es un síndrome de condensación, pero no es con broncograma, por esto no lo pongo No, acá. es sin broncograma aéreo. Claro, sin broncograma sí, porque si es con broncograma es neumonía. Sí, pero sin es atelectasia. ¿Ah? Pero sin el broncograma es Ok, atelectasia. es la atelectasia. Bueno, otra enfermedad que produce broncoespasmo es el propio EPOC, ¿sí, chicos? El distrés respiratorio, o sea, la clase de EPOC ya la van a tener. La clase de distrés respiratorio también ya la van a tener. Y el asma cardíaca, que lo vamos a dejar cuando veamos cardio, ¿sí? Para la segunda era. Pero el asma cardíaca produce broncoespasmo, ¿por qué? Por ocupación del líquido que proviene de un líquido retrógrado desde el corazón hacia el pulmón, ¿sí? Como una insuficiencia cardíaca, y produce la famosa tos con eliminación de líquido asalmonado, que es lo que ustedes leyeron allá en semiología cuando la cruzaron. Bueno, sigamos. Entonces llega un paciente para ustedes en una guardia donde ustedes están trabajando. Primer día de guardia, después de recibidos con el título en la mano, tienen miedo a poner una inyección. Y ahí viene el paciente. Y el paciente dice que ya tiene el diagnóstico de asma. Ya es asmático, ya te trae la medicación que está tomando. ¿Sí? El paciente toma salbutamol y toma corticoide. Inhalatorio. Salbutamol con budesonide. Lo toma todos los días a la noche, antes de dormir. Antes de dormir. Pero el paciente llegó con ciertos síntomas. Puede llegar con disnea, puede llegar con tos, puede llegar con tos seca o productiva, puede llegar con opresión de pecho, puede llegar con hipertensión o hipotensión, taquicárdico, taquipneico, puede no tolerar estar sentado, en general los pacientes con asma suelen estar sentados para usar los músculos respiratorios accesorios. Cuando está muy fatigado ya no tolera mucho, ¿sí? Tiene que estar acostado. O también puede llegar con otros síntomas por la hipercapnia y por la hipoxia, y la hipoxemia, puede llegar con síntomas neurológicos. Estos son síntomas, chicos, muy al azar. Ahora vamos a ver en un cuadro cómo serían los signos normales, cómo serían los signos leves, moderados y graves. Y ahí ustedes me van a decir qué síntomas de gravedad tiene un paciente.
Miren esta tabla, ¿la pueden ver? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces llega un paciente para hacer la guardia con disnea, está caminando. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? ¿Qué grado de disnea tiene? ¿Correcto? Disnea tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Es importante. Si el paciente llega hablando sin dificultad, es una cosa. Si está consciente, a veces agitado, a veces no, también es leve. Si la frecuencia respiratoria puede estar un poquito aumentada o normal, también es un asma leve. Está descompensado porque tiene broncoespasmo, pero es leve. No utiliza músculo accesorio. Las sibilancias son moderadas y se auscultan solamente al final de la expiración. La frecuencia cardíaca esté mayor a 100, pero menor a 110. Este FEM para nosotros acá en este momento no es importante, así que lo quedan ahí cuando veamos distrés y veamos insuficiencia respiratoria, lo volvemos a ver. Y si la saturación de oxígeno o la pulsoximetría de pulso está mayor a 95, es un paciente que tiene una crisis asmática leve. ¿Se entendió cuando es leve? Sí. Los que Sí. cursan, porque mi experiencia es esta, los que cursan los prácticos allá en el Hospital Tornú, te van a preguntar esta tabla. ¿Usted cómo sabe que el paciente está descompensado pero es leve? No, porque el paciente viene con una disnea pero viene caminando, habla sin dificultad, porque no tiene disturbio de valoración de la conciencia, la frecuencia respiratoria es tal. Esto te van a preguntar. Leve. Ahora, moderado, el paciente viene hablando, la disnea, pero habla en frases. Es decir, te dice, hola doctor, ¿cómo estás? Y inspira. No, yo me siento un poquito mal porque a la noche no pude dormir bien, porque tuve toda la noche con el pecho cargado. ¿Se entendió? O sea, entrecorta la frase. La conciencia, el paciente, tengan en consideración algo. Hay una hiperreactividad con producción de moco. Si no entra muy bien el aire, ¿qué va a hacer el paciente para que tenga más aire? Aumenta la frecuencia. Respiración profunda. Aumenta la frecuencia respiratoria. Por esto es que la frecuencia respiratoria acá está aumentada en el moderado. Y al aumentar la frecuencia respiratoria, pero dificultad de exhalación del aire, por esto genera la sibilancia. ¿Qué pasa con el aire que está adentro? No sale. Que está lleno de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué produce? Acidosis. Una acumulación de CO2, ¿correcto? Hipercapnemia. Es una hipercapnia. Por esto es que a veces el paciente tiene agitación en la conciencia. Si saben la fisiopatología de por qué genera hipercapnia, saben por qué tiene deterioro sensorio. Ahora presten atención a algo que se lo voy a llevar a pensar. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta, no puede largar el aire, genera hipercapnia, ¿cómo está la saturación? Disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque no hay entrada de aire suficiente y lo que entró no puede salir. El dióxido de carbono acidifica la sangre, ¿sí? Por esto que acá, si usted ve en el segundo cuadrito, la saturación disminuyó o bajó de 95, bajó entre 92 y 95, ¿sí? Obviamente que el paciente empieza a tener uso de los músculos accesorios, porque para entrar más aire,
Para aumentar la frecuencia respiratoria necesita más fuerza. Y las sibilancias al fin de la expiración son más intensas. Esto, obviamente, chicos, que el paciente va a estar muy taquicárdico, entre 110, 100, 110, mayor a 108, por ahí el paciente va a estar taquicárdico. Tratando de aumentar el volumen minuto para mantener que la oxigenación en los tejidos periféricos. Entonces, todo esto es un cuento, es una historia, que si ustedes saben por qué genera cada cosa, no lo van a memorizar. Lo van a saber y punto. Por ahí algún número, algún dato de laboratorio, algo, pero lo demás es muy difícil que el alumno se olvide porque lo sabe fisiología. Bueno, ahora presten atención. El paciente que tiene el asma grave, de emitir una palabra, ya está con disnea. Entonces el paciente ingresa con disnea y no puede hablar. La disnea es grado 4, ¿no es cierto? Y el habla es entrecortada en palabras. Es decir, hola, doctor, no puedo respirar. O sea, se está ahogando. Está muy agitado porque la hipercapnia y la hipoxemia está tan alta que en general estos pacientes tienen agitación de la conciencia, deterioro del sensorio, el uso de músculo accesorio es muy frecuente y ojo, el uso del músculo accesorio es lo que causa la fatiga muscular, haciendo respiración anaerobia y tratando de compensar esto con la acidosis metabólica. El paciente va a estar con taquipnea, taquicárdico, la frecuencia respiratoria mayor a 25, la frecuencia cardíaca mayor a 110. Y en general, la saturación obviamente que cae, menor a 92, que sería lo ideal, mayor a 92. ¿Estamos bien? Marcela Sandrani, Pedro Enrique, Emily. Excelente, ¿no? Sábado a la mañana, pudieron estar durmiendo. Bueno. Estos pacientes, chicos, graves, que ya vimos ahora, son pacientes que no son pacientes para estar en guardia. Son pacientes que ustedes en general lo ven, ya identifican que el problema es mucho más grave de lo que piensan y los llevan a un shock room o unidad amarilla y de ahí seguramente van a hacer otras conductas y lo van a llevar a UTI o lo van a controlar en una unidad un poco más de alta complejidad. Pero ya vamos a entender cómo vamos a llegar ahí. Y ahora, si el paciente tiene una crisis de riesgo vital, olvídense, el paciente no habla, el paciente disnea grado 4, puede estar en coma, frecuencia respiratoria altísima o paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Ya los movimientos abdominales son paradojos, no responden al uso de los músculos accesorios. Ya no hay sibilancia porque el paciente ya está tan cansado que ya no hay salida de flujo aéreo. El paciente está bradicárdico, ¿sí? Está en shock cardiogénico, ¿sí? Y la saturación mucho menor a 92. Está muriendo este paciente. Este paciente está grave. Este paciente sí o sí a terapia intensiva de una. Chicos, ¿alguna pregunta en este cuadro? Esto sí necesito que pregunten. Si tienen duda. No, profe. Profe, ¿en cuál de estos grados podría haber cianosis? O en todos, no sé. Va.
En el moderado ya podría empezar la cianosis. En el grado leve no es muy común que haya cianosis porque todavía hay hematosis. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Este cuadro es como, para ser leve tienes que tener todo esto, o no sé, 3, 4 de estos signos ya sale a ser diagnóstico de leve, moderado o grave. Es que lo que pasa es así, mira, es imposible que vos evalúes 3 o 4 cosas en un paciente con asma leve, perdón, descompensada, porque los signos vitales lo vas a ver sí o sí. La saturación la vas a ver, la conciencia la vas a ver, si el paciente habla lo vas a ver, la conciencia lo vas a ver, la disnea sí lo vas a ver. Terminas evaluando todo, no das puntaje para esto, por lo menos de las grillas que yo he leído, no. Pero obviamente Entiendo. si vos tenés un paciente que, no sé, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 cosas, 10 cosas o ítems que hayas evaluado. 6 están bien, 7 están bien, el paciente se encaja como leve, pero yo no tengo ningún consenso que me haya dicho que con 4 de 10, con 5 de 10, no se evalúa así, ¿ah? Ok, ok. Bien. Bueno, chicos, acá empiezan los problemas de todos los alumnos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos gasométricos que marcan la gravedad de crisis asmática? Ustedes saben que la fórmula del pH, en realidad la fórmula del pH es un logaritmo, pero cuando uno marca la inversa del pH, va a entender que el pH depende de dos cosas para mantenerse. Uno es el bicarbonato, que es directamente proporcional a él. Es decir, si yo aumento pH, aumento bicarbonato. Si yo disminuyo el pH, disminuyo el bicarbonato. De hecho, ¿qué pasa en la acidosis diabética? Baja el bicarbonato y entonces baja el pH por la acidosis. ¿Qué pasa con la PCO2? La PCO2 es lo contrario, es lo inverso a pH. Si yo tengo bajo pH, tengo alta PCO2. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestro pacientito que está hipercápnico hipóxico? Está con mucha PCO2 en sangre, alta. ¿Cómo estaría el pH? Bajo, está en acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Cuál es la compensación de la acidosis respiratoria? Aumentar bicarbonato, ¿están de acuerdo? Bueno, esto sería el mecanismo compensatorio del cuerpo. Lo quedamos ahí porque el tratamiento de esto lo van a ver cuando vean la parte de metabolismo, ya en el sexto año. Tengan en cuenta algo. pH, el valor normal. Estos son los valores que se aceptan en la cátedra, ¿sí? 735, 745. La PO2 de 60 a 100, 70 a 100. La PCO2 de 35 a 45. En general, los pacientes con crisis asmática grave estarían con esto con 65, 70 de PCO2. Gravísimo. El bicarbonato de 22 a 26 y el exceso de base de más o menos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerda el paciente leve, moderado y grave? Bueno, el paciente que tiene un asma leve, la PO2 y la saturación
suelen estar normales porque es un paciente que está todavía que tiene todavía intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con la PCO2 en los pacientes en la fase inicial? Todavía logran sacar el aire. Tienen sibilancias, pero logra sacar el aire. Entonces, en este caso puede estar disminuida. Pasando esto, entra en la fase intermedia. El paciente va a tener una PO2 y una saturación de oxígeno, una SPO2, que va a estar disminuida porque va a empezar a usar la frecuencia, aumentar la frecuencia respiratoria, va a empezar a usar ciertos músculos accesorios, va a tener cierta agitación, va a tener tendencia a tener un poquito más de aumento de PCO2, pero no tanto aumento a punto de ser aumentado, va a llegar a puntos normales. Ahora, la fase grave, la fase de riesgo vital, la PO2 y la saturación son extremadamente bajas, con la hipercapnia aumentadísima, que es lo que llega a los pacientes en la fase final. Que es donde el paciente llega con deterioro sensorial, desasosiego, uso excesivo de musculatura accesoria. Bueno, si hasta ahí entendieron, vamos muy bien. ¿Qué diagnósticos diferenciales entonces tiene el crisis asmático? Chicos, el asma es una enfermedad que produce tres cosas, ¿no es cierto? Hablamos allá en la primera diapositiva. Cualquier patología que produzca broncoespasmo puede ser confundido con asma, pero no es asma. Cualquier patología que produzca sibilos puede ser asma, pero no es asma. Por ejemplo, un asma cardíaco. Entonces, miren, según la clínica, todas las sibilancias de nacimiento. Puede ser un anillo vascular o un quiste broncogénico, no lo sé. Voy a buscar en un niño asma y puede ser, pero también tengo que buscar otros diagnósticos alternativos. Si el signo o síntoma es un bebé prematuro o un bebé que tuvo una ventilación neonatal, tengo que buscar ¿qué? Displasia broncopulmonar. Supongamos que son los bebés que nacieron con síndrome de aspiración de meconio, tuvieron que estar intubados mucho tiempo, nacieron prematuros y tuvieron que estar con asistencia respiratoria mecánica, generó una aplasia pulmonar o una displasia pulmonar y el bebé tiene broncoespasmo y tiene sibilancias. Entonces uno tiene que averiguar si no es una displasia o si no es un asma. ¿Sí? Porque el pulmón no se terminó todavía no se está evolucionando bien en su crecimiento. Y esto se debe a ¿qué? Al tiempo de asistencia respiratoria mecánica. Otra síntoma clínico, estridor y disfonia. Si hay estridor y disfonia, puedo pensar en laringomalacia, puedo pensar en disfunción de cuerdas vocales, puedo pensar en cuerpo extraño, puedo pensar en traqueomalacia. Cuando veo la traqueomalacia, por ejemplo, cuando un paciente está con asistencia respiratoria mecánica desde ya hace mucho tiempo, en el tubo que va intubado el paciente, en su punta, hay un balón que se llama cuff. Y este balón se infla para que el aire no vuelva a escapar. Este balón comprime la pared de la tráquea, ¿sí? Y la compresión genera compresión también de los vasos sanguíneos. Entonces, si ustedes están con mucho tiempo, un paciente intubado, con compresión de este cuff en la pared de la tráquea, generando compresión vascular,
puede generar traqueomalacia y como más grave esto, necrosis, ¿sí? Entonces, no está indicado tampoco la intubación por tanto tiempo, más allá de 14 días, ya la indicación es de hacer una traqueostomía. Bueno, así chicos, con un montón de otras cosas. Miren acá, por ejemplo, esputo purulento, bronquiectasia. Voy a pensar en esto cuando. En un paciente que tiene una neumonía, un paciente que tiene un EPOC, un paciente que tiene fibrosis quística, que tiene tendencias a tener bronquiectasias, o un fallo cardíaco, por ejemplo, un paciente cardiópata, voy a pensar en un asma cardíaca, una valvulopatía, ya sea insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral. O sea, hay muchos diagnósticos diferenciales para crisis asmática, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, chicos. Vamos a entender otras cositas. ¿Cómo se estudia a un paciente que llega en estas condiciones para ustedes? Ya más o menos se van dando cuenta de que hay estudios que se van a pedir según la complejidad del paciente. Si el paciente llega con una crisis leve, asmática, como mucho le van a pedir un ácido base, un hemograma, una plaquita de tórax, y por ahí quedó. ¿Sí? Ahora, si el paciente llega a una crisis grave, obviamente que no van a pedir un laboratorio simple con cosas simples porque no van a entender, no van a llegar a un diagnóstico y no van a poder tratar bien el paciente. Un segundo. Ahí estamos. Entonces, en el laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Un hemograma con glucemia, urea, creatinina, coagulograma, LDH, ¿sí? Bueno, ¿por qué vamos a pedir el hemograma? En realidad, las crisis asmáticas se disparan por infecciones. Entonces, queremos saber si no hay como diagnóstico diferencial una neumonía con leucocitosis o si es solo la crisis asmática, ¿sí? La crisis asmática, chicos, suelen elevar un poquito los glóbulos blancos. ¿Por qué se debe esto? Se debe a que hay un acúmulo de secreción que no se puede salir y genera germinación de bacterias en el lecho pulmonar. Ahora, si usted tiene un paciente que es una sibilancia, pero no tiene síntomas neumónicos, o sea, no tiene vibraciones vocales aumentadas, no tiene columna sonora, pero no tiene matidez, se descartaron neumonía, diagnóstico crisis asmática. ¿Por qué pido la glucemia? En realidad es para tener el control glucémico del paciente. Porque acuérdense que los pacientes con crisis asmática tienden a utilizar la glucosa para hacer respiración según el grado de gravedad de la enfermedad. Ahí me están, perdón chicos, ahí me están preguntando si peak flow es lo mismo que pico flujo. Sí, señora. Ya vamos a hablar de patrones de pico flujo y espirométrico, ¿sí? Ahora, si el paciente empieza a fatigarse, a empeorar el cuadro clínico, no mejora, ¿cómo estaría o tendría que estar la glucemia? Tiene una tendencia a bajarse porque va a usar de la reserva para mantener la glucemia en ayunas, ¿sí? Tiene una leve tendencia a bajarse. Por esto es que produce LDH. Y ahí en el laboratorio la LDH ingresaría como de alta importancia, ¿sí? Entonces la LDH no es una base bioquímica que lo pedirían para un asmático leve.
¿Se dan cuenta? Porque un asmático leve no produce respiración anaerobia, pero un asmático moderado y grave sí. Entonces, ojo con esto, porque en el examen se te puede preguntar que el paciente es un asmático, según la clínica, ¿sí? Según los datos clínicos, ustedes se van a dar cuenta que es un asmático leve. Y ahí ustedes me ponen todo, que pone LDH, estado de ácido base, PCR, eritrosedimentación. Está mal. Las cosas se tienen que pedir según la necesidad. Entonces, si ustedes identifican que es un asmático leve, no hay necesidad de pedir un LDH. Si un estado de ácido base. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Perfecto. Bueno, en el estado de ácido base ya vimos. Tenemos que ver la PCO2, el bicarbonato para ver cómo está el pH. Ojo, la PCR y eritrosedimentación van de la mano cuando nosotros tengamos pensado que este paciente puede tener un cuadro clínico infeccioso. ¿Sí? Se descarta, o sea, adentro del cuadrito de diagnóstico diferenciales, tenemos que determinar si esta crisis asmática es infecciosa o no infecciosa. Por esto que pedimos marcadores de inflamación o de inflamación aguda. Esto lo puse acá abajo, que es el hisopado nasofaríngeo, porque actualmente todas las crisis respiratorias en pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, pacientes que tuvieron internación actual, pacientes añosos con mayores de 60 años, o que tuvieron contacto con pacientes con COVID, deben hacerse el hisopado, porque el COVID también produce sibilancia. ¿Sí? Entonces, excepto en estas condiciones, pacientes que hayan tenido contacto estricto, pacientes mayores de 60 años, pacientes embarazadas, HIV positivos y oncológicos. Estos pacientes se reserva sí o sí el hisopado cuando llegan a la guardia con broncoespasmos. Un segundito. Acá estoy. Otro estudio que le pedimos siempre, siempre, es una placa de tórax. Las placas de tórax se piden, ¿por qué? Primero para descartar otras patologías. Neumonía, bronquiectasia, derrame pleural, cardiomegalia, asma cardíaca, etc. Pero también en el asma hay un patrón radiográfico que se comporta como el EPOC. Aumento de los espacios intercostales, aumento del diámetro antero-posterior del tórax, aplanamiento diafragmático, corazón en gota, ¿sí? Entonces el EPOC, el asmático se comporta a nivel de placa de esta manera. Y hay mucho más atrapamiento aéreo, porque si ustedes se acuerdan, es hipercápnico. En el momento de la crisis aguda, el paciente está hipercápnico, o sea que retiene dióxido de carbono, retiene gas, retiene aire, y por lo tanto, entonces el paciente, la placa se ve mucho más negra. Se reserva la tomografía de tórax para los pacientes mucho más graves, ¿sí? Pico flujo, hay quien preguntó pico flujo. Chicos, el pico flujo es un aparatito que mide el grado de obstrucción que tiene el flujo aéreo, la impedancia de este flujo a la salida de este flujo aéreo al exterior, ¿sí? En general, la salida del flujo aéreo está en 200, 250, 300 litros por minuto. Es un aparatito chiquitito que muy simple, pero muestra exactamente cuál es la capacidad que tiene el aire de salir.
Si yo le estoy diciendo que hay una obstrucción al flujo aéreo, ¿cómo estaría el pico flujo? ¿Aumentado o disminuido? Obviamente que disminuido. Bajos. Disminuido. Entonces, este pico flujo disminuido menor a 100 litros por minuto marca una obstrucción bronquial. Y obviamente que la espirometría menor a 50% del BF1, o sea que marca severidad. Ahora, yo nunca vi hacer una espirometría en un paciente que tiene asma grave. Primero que no va a poder soplar. Entonces, criterio, ¿sí? No le voy a poner a un paciente que está muriendo, hacerse una espirometría porque me llevan la matrícula. Chicos, pregunta, duda, inquietud, algo que me quieran decir. Profe, ¿me escucha? ¿Quién es? Soy Thais. Para que te busco. Así Dale. tengo la carita. La cámara está apagada, no prende de la Ok, computadora. bueno, dime. Bueno, te pregunto. Acá está como un análisis la espirometría. Sí. Pero si el paciente llega en una guardia, es que en general está en crisis. Entonces yo no hago la espirometría. Si me preguntan en el examen, ¿yo pongo o no pongo la espirometría? De ninguna manera le haces una espirometría a un paciente con descompensación asmática. Se reserva la espirometría cuando el paciente ya está compensado. En consultorio se va a la casa, ahí le marcas una espirometría para ir siguiéndolo. Sí, pero no en la fase aguda. ¿Por qué? Porque ya se sabe que va a ser obstructivo. Dale, gracias, ¿Sí? profe. De nada. Profe, permiso. ¿Quién es? Igor, A ver, otra vez. ahí está. Listo, dime. Estas metodologías durante la crisis Sí, sería para leve, moderado y grave. Por claro. ejemplo, Sí. uma crisis grave, yo tengo tiempo para tomar un raio-x de tórax, un ataque. En general, la tomografía no, ¿sí? Primero hay que compensar. Si el paciente está con la hemodinámica descompensada, bradicárdico, en shock cardiogénico, no le vas a hacer una tomografía porque no hay tiempo, ¿sí? La placa de tórax, hay controversias, pero como hay placas de tórax que son portátiles, poner la chapa por abajo del paciente y mientras vos estás haciendo un montón de cosas, se hace la placa. Sé que no sería un problema, pero tomografía no. Tomografía no. Ok, entiendo, sí. Sí. Ahí me están preguntando, el volumen residual sería lo que queda dentro y el dato que arroja el PIC. No entiendo tu pregunta. ¿Me puedes, Grondona, puedes hablar? Buenos días, profe, sí. Hola, sí, dime. Mi pregunta es si el volumen residual es el dato que me va a arrojar el peak flow. No, porque el volumen residual es lo que queda dentro del pulmón y impide colapso alveolar. Ok. ¿Sí? El que te da el peak flow es la capacidad que tiene el alvéolo de liberar aire, ¿sí? Que ingresó, pero que no es el volumen residual, porque si yo evalúo volumen residual en el peak flow, el alvéolo se colapsó. ¿Sí? Imposible que sea el volumen residual, ¿sí? Porque el volumen residual, vuelvo a decir, el volumen residual está para que impida el colapso alveolar. Lo que se evalúa es la capacidad o la cantidad de aire que pudo ser expulsado en una expiración y que marca un grado de obstrucción, que es leve, moderado, grave. ¿Sí? Bueno, chicos, sigamos. Acá les dejé una placa y lo dejé de a propósito. Cómo se ve la placa, ¿sí? Para que usted lo tenga, porque en el libro de ustedes no me parece que no vi, pero esto es lo que van a ver en la placa de tórax. Mire, pulmones radiolúcidos, ensanchamiento de los espacios intercostales, los ilios van a estar elevados, el diafragma ascendido,
descendido, perdón, aumento del diámetro anteroposterior y el corazón en gota. Fue lo que hablamos que parece un pulmón de Lepoc, ¿sí? Te lo dejé a propósito para que usted tenga cómo se vería la placa en un paciente asmático. Bueno, acá empezamos entonces a tratar a este paciente y acá empieza la locura, porque muchos no saben por dónde empezar. Chicos, lo primero que empieza con un paciente cuando llega a la guardia con disnea es monitorearlo. Signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y saturación. Señor, ¿usted es asmático? Sí. ¿Qué medicación toma? Salbutamol con budesonide. Perfecto. ¿Cuántas veces por día? No, solo a la noche cuando voy a dormir. Bueno, muy bien. Bueno, ¿lo auscultas? ¿Tiene sibilancia? Tiene. Perfecto. Ya lo está evaluando. ¿Eh? Mire cómo es rápido. La conciencia está perfecta porque el paciente te está hablando. El paciente está sentado. El paciente no está con desasosiego. Satura bien, tensión arterial bien, frecuencia respiratoria bien, cardíaca bien. ¿Qué tipo de asma es? ¿Leve, moderado, grave o severa? Leve. Leve. Sí, leve. Entonces, presten atención. En el asmático leve, lo que le voy a hacer es una seriada de nebulizaciones. Esta seriada se realiza haciendo 10 o 15 gotas de salbutamol. Algunos lugares dicen que se mezcla con 10 o 15 gotas de bromuro hipatropio. Hay controversias porque dicen que el bromuro hipatropio aumenta la producción de moco. Entonces, se puede poner, no hay problema. Yo pongo, yo no tengo problema. Entonces, 15 gotas de salbutamol, 15 gotas de bromuro hipatropio en 3 centímetros cúbicos de fisiológico. Y se hace la nebulización con oxígeno. Esta es una vez. El paciente se va afuera, espera 20 minutos, lo vuelve a auscultar. ¿Todavía tiene sibilancias? ¿Sí o no? Si tiene sibilancias, le vuelvo a hacer otra vez lo mismo. 20 gotas, 10 gotas, perdón, 15 gotas, 15 gotas. 20 minutos después, otra vez lo vuelvo a valorar. Así hago 3 veces. Por esto se llama seriada. Y me pregunto, paciente, ¿mejoró o no mejoró? Si mejoró, se va a casa con la medicación habitual y pauta de alarma. Mire, señor, si usted se siente mal, si tiene dificultad para respirar, si a la noche te ahogas, si tiene fiebre, algún otro síntoma agregado, usted venga a la guardia. Ahora, si el paciente no mejoró, lo interno. Y ahí lo voy a dejar con cánula nasal o máscara de reservorio. En realidad lo voy a dejar con cánula nasal para que su presión arterial de oxígeno sea mayor o igual entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Y esto lo voy a ver cómo, porque tengo que hacer el estudio que se llama estado ácido-base. ¿Se dan cuenta? Porque les había dicho al laboratorio que no se pide todo, pero que a veces hay que ver según la necesidad del paciente. Los corticoides, chicos, se reservan para los pacientes que se internan de uso endovenoso. Obviamente que si el paciente se internó porque no mejoró con la seriada, yo les voy a dejar las nebulizaciones cada 6 o cada 8 horas. ¿Ah? ¿Sí? Los corticoterápicos que se utilizan, lo más conocido es la hidrocortisona. Y se utiliza una ampolla de 500 en bolo y luego
250 cada 12 horas. Hay lugares que dicen que puede ser 300 en bolo y después cada 8 horas 250 o 100 mililitros, 100 miligramos cada 8 horas. Esto es controversias, no hay problema, ¿sí? El hecho, ¿cuál es? La hidrocortisona no tiene efecto inmediato, tiene efecto recién a las 8 horas. Pero ¿por qué se los doy? Porque si el paciente se va a morir en 8 horas, la hidrocortisona ya hizo efecto, entonces el paciente tiene un efecto dilatador un poco mejor, ¿sí? Un efecto beta-mimético que le ayudaría a posteriori, no en el momento. En el momento le pones el salbutamol, que es lo que le ayuda. ¿Ok? Entonces, el paciente no mejoró con la seriada, no mejoró con oxígeno, no mejoró con corticoides, chicos. Se internó y pues, si no mejoró con nada de esto, los síntomas siguen graves, hay que ver la posibilidad de llevar a terapia intensiva. Profe, Sí. habían dicho que en una clase que se puede intentar una nebulización con furosemida. Y ahí si el paciente sigue con broncoespasmo, se nebuliza. Vamos a hablar de esto después, que es una de las últimas alternativas. Antes o después que fue a terapia intensiva. Este es un tratamiento que se hace en terapia intensiva. Bueno, gracias. ¿Sí? O sea, acá estamos dando el paso a paso, pero piensen que esto, chicos, excepto la seriada que va a durar 1 hora, porque el paciente es leve y puede esperar, todo lo demás se da en menos de 5 a 10 minutos, ¿no? Porque el paciente se muere. La decisión de pasar de furosemida va a ser adentro de terapia intensiva, pero el paciente no tardó ni 10 minutos en llegar ahí adentro. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que fue a terapia intensiva, el paciente tiene que estar monitorizado con frecuencia cardíaca, saturación respiratoria, tensión arterial y la tensión arterial media. Ahí lo primero que vamos a hacer es, si el paciente sigue con broncoespasmo sostenido, generar el bolo de adrenalina. Mucho cuidado con esto porque la adrenalina está un poquito contraindicada en pacientes que tienen arritmias o tensión arterial alta. Pero la adrenalina es muy noble en casos donde el paciente no hay mejoría de la crisis asmática con medicaciones habituales. Entonces, lo que va a hacer es una ampolla de 10 centímetros cúbicos, la diluye en solución de dextrosa al 5% y le van a hacer pequeños jabones, ¿sí? En la piel o cutáneos de 1 centímetro cúbico, chicos, es 1 centímetro. O sea, la ampolla la diluyen de 10 la diluyen, la ampolla de adrenalina la diluyen en 10 cc de solución de dextrosa, pero pasan el jabón de 1 centímetro cúbico a cada 10 minutos. Porque se sabe que la adrenalina tiene este efecto dilatador que va a ayudar a mejorar el aporte de oxígeno al paciente. Si con la adrenalina no mejora, ahí nos quedaría, según plan, la furosemida. Se dan 2 ampollas de furosemida. Cada ampolla viene de 20 mil equivalentes. Y entonces serían 40 mil equivalentes. La furosemida es a controversia su eficacia en cuanto al efecto dilatador. No he visto la utilización, pero si hay un acúmulo de líquido intersticial podría llegar a ayudar. Después, si con esta furosemida no ayuda,
estaría el isoproterenol. El isoproterenol, chicos, es una droga que tiene un efecto también beta-mimético. El isoproterenol lo van a usar de la siguiente manera. Una ampolla en 250 de solución de dextrosa al 5%. Van a empezar a poner en una bomba de infusión 21 microgramos y luego se va a incrementar según la tolerancia. ¿Por qué digo según la tolerancia? Porque tiene efecto beta-mimético. ¿Su efecto cuál es? A nivel de los vasos. No escucho. Agonista. Exacto, entonces el paciente va a tener hipotensión. Es un efecto adverso que tiene que tener en cuenta, por esto va a estar monitoreado. Cuando empieza a tener esta hipotensión, disminuye la dosis. Si todo esto que hablamos, ¿sí? Acá, adrenalina, furosemida, isoproterenol, nebulizaciones seriadas, corticoide, oxígeno, nada de esto funciona. Ahí tenemos que mantener el paciente en sedación y asistencia respiratoria mecánica. Porque seguramente el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria por la acidosis respiratoria que va a tener y se va a morir. Paciente gravísimo, ¿ah? El paciente estando en asistencia respiratoria mecánica, chicos, ya se puede empezar a introducir en su tratamiento el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene una propiedad que es un bloqueante del músculo liso bronquial, mediada por calcio, ¿no? Calcio calmodulina, por supuesto. Entonces él bloquea el calcio, no libera calcio, no hay contracción del músculo liso en el bronquio, por lo tanto hay una broncodilatación. Se realiza un bolo de 2 gramos en 20 minutos y luego dejar 2 gramos a cada hora. También se realiza en bomba de infusión, ¿sí? Porque hay que titular muy bien que pase 2 gramos en 1 hora. Bueno, si todo esto no resuelve, tratemos de pasar el Heliox, que es una mezcla de oxígeno más gas helio, que tiene el efecto en la eliminación del PCO2. Disminuye o reduce la PCO2 e incrementa la ventilación, porque hace con que el gas PCO2 venza la resistencia y la elimine. Sí, se da en realidad entre 8 a 10 litros por minuto de gas. Y en una maniobra de desesperación, puedes llegarse a decir así, es la broncoscopía, porque si usted se acuerda de la fisiopatología, ¿cuál era? Era la producción de moco, ¿no? Entonces, en una maniobra desesperada de mejorar la entrada de aire, porque el paciente no mejora con ninguno de estos tratamientos, sería la broncoscopía, porque es para retirar todos los tapones mucosos, toda la porquería que exista, para ayudar a que el paciente tenga intercambio gaseoso. Imagínense que en este momento el paciente, además de la crisis asmática, tiene tanto tapón mucoso y secreción que ya tiene atelectasia masiva. Y lo último, y por después te lo puse ahí en negrito, chicos, esta es una pregunta de examen. Les gusta mucho esto. ¿Cuáles son los anestésicos que se utilizan, se reservan de última medida para el paciente asmático? Bueno, es el gasalotano al 1% y el enflurano, que son 2 anestésicos que se utilizan cuando el ARM no mejora, el sulfato de magnesio no mejora, el Heliox no mejora, la broncoscopía no resultó bien. Ahí sí.
¿Hasta ahí alguna duda? Doctor, sí, yo tenía una pregunta más sobre... ¿Me escucha, No, te escucho doctor? muy mal, te escucho muy mal. No te escucho, doctor. A ver, Está Te- ¿ahora cortando. mejor? Moab, te escucho muy mal. Bueno, me voy a escribir entonces, ahí con Ahora calma te me escucho, contestas. ahora te escucho mejor. Pero me voy a escribir igual, que Ok. ya queda más cierto que va a entender. Profe, permiso. ¿Estos tratamientos son como paso 1, paso 2, paso 3? ¿O se puede mezclar un poco? ¿Se ponen cómo? No. ¿Qué me preguntó? Hola. ¿Yo? Si este tratamiento, no, no es para, a ver, hay una secuencia, obviamente. Se pueden mezclar un poco. Por ejemplo, no sé si escribí mal, pero yo tengo que adrenalina sería el último paso antes de internar el paciente. Sí, de esto estamos hablando cuando vos tenés un lugar, ¿ves? Adrenalinas, la utilizaría acá, ¿sí? Pero que acá habría un shock room donde el paciente estaría en un código amarillo, no en una guardia común. Entonces, Ok. ¿cuál es el criterio? Primero que yo tenga un lugar donde apoye el uso de la adrenalina. Si vos estás en una guardia donde no hay un carro de paro, usar una adrenalina es un riesgo. Ahora, si el paciente se muere por una crisis asmática y usted tiene la adrenalina y no la hiciste, es otro error. Ojo, yo en este caso la adrenalina la reservo para el uso en un shock room amarillo o terapia intensiva. ¿Sí? Que vuelvo a decir, no perdiste ni 2 minutos en llevarlo. Ok, sí, entiendo. ¿Alguien más? Sí, yo apliqué el bromuro hepatrópio en un primer momento con la nebulización. Me pregunta Camboab Holanda. Mi pregunta era sobre el bromuro hepatrópio que estaba en el libro en la terapia intensiva, pero ello puede tardar para hacer el efecto porque es un anticolinérgico. Entonces yo podría aplicarlo con un beta mimético. Y sí, podría, no hay ningún problema. Pero acordate que en un paciente con mucha secreción, por ahí no está tan bueno porque el bromuro tiene el efecto de espesar un poco la secreción, ¿sí? Entonces ya con la secreción que ya está espesa, con dificultad de ser eliminada, va a tener un problema. Yo lo reservo para el uso inicial. En terapia intensiva el escape es poca cantidad de bromuro hepatrópio para ayudar al efecto colinérgico en un efecto más tardío, por así decir. Otra cosa que no está en el libro y que por ahí les ayudaría muchísimo saber es que haga la interconsulta con kinesiología. Kinesiología respiratoria es muy importante dentro de terapia intensiva, dentro del medio hospitalario. Por ahí le va a ayudar a sacar un poco más de secreción, por ahí hace la respiración, la aspiración de secreciones, va a ayudar a hacer la asistencia respiratoria mecánica. Hoy por hoy los kinesiólogos tienen mucha libertad clínica para tratar a un paciente con dificultad respiratoria, ¿sí? No dan diagnósticos, pero ayudan en el tratamiento. Chicos, esto... Profe, permiso. Para un segundito, ¿ah? Ya un segundito. Estos son
Estos son las guías de donde saqué todo, ¿sí? Cualquier duda o inquietud que tengan, por supuesto que me pueden preguntar y acá estaré. Ahora sí, ¿dudas? Yo tengo. Sí, estoy. Para el mantenimiento de la asma es corticoide inhalatorio, ¿no? El mantenimiento, ¿vos cuando el paciente se va a la casa? Sí. Depende del grado del asma. Ahí es, O, por ejemplo, grado 1, sí. ahí es el grado del asma y es el tratamiento del asma en consultorio. En este Sí. caso va a depender si el paciente es asma leve, solo betamiméticos. Si es intermedio, grado 1, Claro. betamimético con corticoide a bajas dosis. Sí, sí, sí. El grado, creo que 5 es corticoide oral, ¿no? Sí, me prednisona. Y la crisis asmática sería corticoides intravenosos. Endovenosos. Ok. O sea, acá hoy no hablamos de nada que sea en la casa. ¿Ah? Esto lo vieron ustedes durante la semana. Acá vimos cuando el paciente va a la internación. ¿Ok? Ok, sí. Chicos, ¿alguna duda? No, profe, gracias. ¿No? Bueno, chiquillos, los dejo entonces. Que tengan muy buen fin de semana. Estudien. La semana que viene vamos a ver la... A ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las enfermedades intersticiales. PIC, sarcoidosis, fibrosis pulmonar, histiocytosis, linfangioliomatosis y trasplante de pulmón. ¿Ok? Perfecto, gracias. Gracias. Listo. Buen Chao, fin que de... estén bien, buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego.